Es un pasaje bastante interesante que nos va a dejar muchas enseñanzas, y así como hemos estado hablando estos días en la reunión de varones, el tema de dirección divina. Este año empezamos con ese tema, cómo hacemos para entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, en qué dirección debemos andar, y hemos hablado de que la vida es un conjunto de decisiones. Todos los días, desde que nos levantamos, estamos decidiendo. Así no se han dado cuenta, a veces se vuelve automático las decisiones, pero el hecho de levantarse uno de la cama de una manera, empieza uno a decidir y qué se va a poner y cómo me visto hoy, para dónde voy. Empieza uno a decidir las cosas hasta que hoy estamos en este momento, en este lugar. Entonces la vida es un cúmulo de decisiones y hay que saberlas tomar. Y uno quisiera que todas las decisiones fueran sencillas, pero a veces no es fácil decidir. Y habitualmente tratamos, y más en esta época de polarización, todo se convierte a veces en blanco y negro, y la gente dice o es bueno o es malo, y desde ahí a veces esas cosas buenas y malas, de pronto ya tenemos forma de distinguir muchas cosas de esas, pero hay otras que están en otro ámbito que no son tan blancos ni tan negros. Ahorita vamos a mirar específicamente ese tema. Y tenemos libertad, que eso es el libre albedrío que el Señor nos dio. Precisamente nos da la libertad para decidir, y cuando uno tiene libertad, dice una definición: cuando puedo decidir por lo contrario a lo que decido. O sea, uno tiene la oportunidad de decidir algo, pero también tiene oportunidad de definir algo contrario a lo que uno decide. Y eso es la libertad. Si no tuviéramos ese privilegio, pues cada quien haría una sola cosa. Pero el hecho de que Dios nos permita esa libertad de poder decidir una cosa o lo contrario a esa, es porque tenemos libertad. Y hemos hablado aquí también que el cristiano tiene libertad cuando quiere hacer o no hacer la voluntad de Dios. Eso básicamente es la libertad que tiene el cristiano. Cuando uno tiene conocimiento de la palabra, uno dice: decido o no decido hacerle caso a lo que la palabra dice, ¿cierto? Esa es la libertad del cristiano. Ya cuando uno dice simplemente: conozco la palabra, conozco la voluntad de Dios, y yo decido si le hago caso, le obedezco o no le obedezco. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, hay ciertas cosas que afectan la libertad. Una de esas es la incapacidad o la falta de habilidad para hacer esa voluntad. ¿La incapacidad cuál es? Muchas veces es el desconocimiento, y ahí es donde se limita a veces la libertad. Es como el que tiene un accidente y uno dice: el Señor nos dio libertad para movernos de un lado para otro, pero pronto por un accidente ya tiene la inhabilidad o la incapacidad para movilizarse. Y no es que pierda la libertad, simplemente que tiene un impedimento físico que eso le lleva a eso. Y espiritualmente muchas veces pasa lo mismo. No nos movemos porque hemos creado nuestras propias incapacidades. Sin embargo, miren lo que dice la palabra, y aquí vamos a empezar a profundizar sobre el tema. Marcos 9:23. ¿Cómo que si puedo? Y le dice: para el que cree, todo es posible. Es una palabra del Señor muy, muy grande, muy amplia cuando dice eso. Y básicamente dice: por la fe puede hacer cosas superiores a lo que usted cree que puede hacer. Y eso es así. Precisamente cuando se pierde la fe es cuando nos limitamos nosotros mismos y vemos cosas sobrenaturales que el Señor hizo y que los discípulos hicieron. ¿Por qué? Porque creyeron en el Señor. Y el Señor nos dice: si usted cree y tiene fe, todo es posible. Entonces mire que hay muchas cosas que tenemos como limitación en nuestra mente, de cosas que creemos que no se pueden hacer. Cuando Dios nos da la libertad y la posibilidad de conocerlo, nos da la capacidad también de hacer cosas que pensamos que nunca íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Dice que cree, todo es posible. Pero hay libertad moral que está inhibida por el pecado. Precisamente, ¿cómo no logramos la fe? Precisamente cuando estamos en pecado. El pecado nos limita absolutamente y impide tener esa comunión y esa fe en el Señor. Eso es lo que provoca el pecado, y eso es lo que nos pone un limitante también. Y es importante tener claro eso, que para tener esa libertad tenemos que estar en santidad. Y es algo que la gente no entiende, que cuando está en pecado pierde poder.
Es absolutamente proporcional en eso. Usted no puede estar considerando hacer todo lo que cree que es imposible hacerlo mientras esté en pecado. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene el Espíritu del Señor, que es el que permite hacer todas las cosas a través de la fe. Miremos Gálatas 5:6, que hay otra palabrita aquí clave en este pasaje. Dice, lo que vale es la fe que actúa, ¿qué? Mediante el amor. Entonces fíjense que hay otra cosa que se le añade a este tema. ¿Cuál es? El amor, ¿cierto? Tenemos que tener tres cosas que van siempre pegadas de la mano: el conocimiento, la fe y el amor. ¿Sí? Y eso es lo que básicamente implica la libertad de Cristo, que es lo que vamos a hablar, el tema central de esta charla. Estamos hablando de la libertad en el Señor, pero implica tres cosas: conocimiento, fe y amor, y ahorita vamos a desglosar estas tres. Dice la palabra que el conocimiento, ¿qué? Envanece, mientras que el amor edifica. Dice 1 Corintios, los dos versículos del 2 y el 3 de 1 Corintios 8, la persona que cree que sabe algo, todavía no sabe de la manera que debería saber. Sin embargo, si alguien conoce a Dios, Dios conoce a esa persona. Y eso es clave aquí. ¿Es bueno el conocimiento? Claro que es bueno. Pero el conocimiento tiene un grave riesgo. Como dicen, muchas veces la gente se hincha más que lo que se edifica. ¿Por qué? Porque precisamente el conocimiento hace que la gente suba su ego. Y a nivel de doctrina pasa eso. Entre más profundizamos, entre más estudiamos, creemos que no las sabemos todas. Y cuando el Señor se da cuenta que a veces creemos que sabemos más creemos que sabemos mucho, nos hace ver que no sabemos nada. Y todos los días descubrimos cosas, y esta semana también en la reunión de hombres hablábamos de eso. Uno puede estudiar mucho del tema y de pronto aparece algo y lo deja uno diciendo, oiga, lo que sabía, lo único que sirve es para saber que no sirve para nada. Creo que estamos en la era, como digo, del conocimiento, cuando nadie ha tenido tanto acceso al conocimiento como en la actualidad. Es tanto la información que hay en los medios que ya uno no sabe ni en qué creer, ni qué conocimiento es verdadero. Uno ve una cosa y aparentemente es real, es algo verdadero, y de pronto simplemente se da uno cuenta que es mentira. Y a nivel de doctrina, todos los días nos damos con eso. Sobre este tema uno escucha a uno y uno dice, sí, tiene razón. Y de pronto escucha a otro y le da una cantidad de argumentaciones que le dice, oiga, no es tan cierto como pensaba. Pasa en todos los ámbitos, a nivel de la ciencia, de la medicina, de la arquitectura, de la lengua. Estos días hablábamos justamente de eso. Cuando uno está convencido de algo, aparece otra información que le dice, no es así como uno pensaba. ¿Cuántas cosas doctrinariamente hemos estado convencidos por años o desde chiquitos? Y de pronto a esta altura uno se da cuenta, oiga, estábamos equivocados. Y eso es lo que a veces provoca el conocimiento, y la Biblia lo dice. Cuando uno cree que sabe algo, se da cuenta que no sabe de la manera correcta. Y las cosas a veces no son, como digo, negras y blancas. Eso es algo que tenemos que tener cuidado, y precisamente la gente que cree que sabe mucho, lo único que sirve es para saber que uno no sabe nada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta figura me encantó porque precisamente tuve esa parte del conocimiento que no es ni blanco ni negro, pero sobre todo está el amor ahí representado. Y dice la palabra, dice, no todos tienen conocimiento. Es algo importante que dice aquí. Hay muchos de nosotros que tenemos el privilegio de conocer mucha palabra, ¿cierto? La iglesia de Corinto era una de esas iglesias, donde decía eran fuertes de la fe porque tenían conocimiento. La fe va pegada al conocimiento. Y estos hombres de esta iglesia era rica en conocimiento. Pero fíjense que como esta gráfica muestra, no todo es blanco ni es negro. Hay una escala de grises que se nos olvida a veces que existe. Y uno dice, pues de pronto sí es fácil distinguir
unos tonos que otros, ¿no es cierto? Pero a medida que uno se acerca a la gráfica, uno dice, ¿será que hay un blanco o dos blancos al final? ¿Aquí hay un negro o dos negros? Ya no es tan fácil, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahí es cuando vienen las decisiones. ¿Es bueno o es malo? Hay muchas cosas que no son ni tan buenas ni tan malas, ¿no es cierto? ¿No nos pasa eso todos los días? Como digo, ojalá tuviéramos la facilidad de escribirle a un Pablo para que nos aclara de tantas dudas doctrinales que a veces existen, que son para aplicar en el día a día en medio de las actividades que realizamos. Sin embargo, dice la misma palabra que no es tan importante conocer la realidad como conocer a Dios. Dice que es tan importante tener mucho conocimiento de la doctrina de Dios, o más bien tener conocimiento de Dios. Pero hay una cosa más importante que tener conocimiento de la palabra y de conocer a Dios. Lo más importante es saber que Dios nos conoce a nosotros, y nos conoce desde que nos creó, porque lo hizo por amor. Cuando uno entiende eso, de que Dios nos conoce a nosotros, ya se nos baja el ego a nosotros, porque no es que nos conoce por las habilidades o las capacidades intelectuales que tengamos nosotros, ni porque sepamos mucha Biblia, sino que desde que nos creó por amor, con un propósito especial en la vida. Y eso es más clave que todo. Y cuando uno simplemente, por respuesta a ese amor, obra todos los días y decide todos los días lo que va a hacer, es cuando empieza a transformar la vida de uno y de los demás. Y aquí hay un tema especial que el Señor nos toca, que es lo sacrificado de los ídolos. De entrada el capítulo habla sobre esto. Y uno dice, ¿hoy tendríamos problema por eso? ¿Sería algo de definir si lo que comemos ha sido sacrificado a los ídolos o no? ¿Cierto que no? Bueno, todo el mundo va a Carulla, al Éxito, a cualquier cosa, compra la carne. ¿Y quién vive preocupado si ha sido sacrificado a un ídolo o no? ¿Cierto que no? ¿Sí o no? Sin embargo, en esa época sí. Ahorita hay muchas cosas que tenemos que decidir moralmente si es bueno o es malo, pero ese no es un tema que ahorita en la actualidad nos atañe, pero hay muchos temas que vamos a tratar ahorita. En esa época sí. ¿Por qué? El tema sacrificial viene desde Caín y Abel. ¿Se acuerdan las ofrendas que hacía? Siempre ha habido el sacrificio a Dios, pero también ha habido el sacrificio a otros dioses y a otros ídolos a través de la historia de la humanidad. ¿Y qué se hacía con el sacrificio? La gente agarraba un animal, algo muy preciado, cordero, lo que fuera, tenía que sacrificarlo, matarlo, lo quemaban para que ese olor estuviera en el templo y le llegara a Dios, ¿sí? ¿Y el resto qué hacían? Agarraban una parte y lo quemaban, la otra parte se la comían, en unas ceremonias también religiosas. Los sacerdotes podían comer eso, y todos los que participaban en el sacrificio. Pero el resto de cosas que sacrificaban, el resto de comida que hacían, la podían sacar a la venta de la gente. Y cuando estaba la iglesia en Corinto, pasaba eso en muchos templos. La gente llevaba sus animales, los sacrificaban en los templos, quemaban una parte, se la comían la otra y el resto de la sacaban a vender. ¿Quién compraba eso habitualmente? La gente pobre, la gente de escasos recursos. Pero de pronto le dicen a la gente, oiga, eso fue sacrificado a los ídolos, y usted se lo come, eso es pecado. ¿Y qué hacía el pobre? Dice, miércoles, ¿y ahora qué hacemos? O sea, esa es la oportunidad para comer carne. Era la carne barata que sacaban después del sacrificio. Y ahora nos dicen que es pecado. Los recién convertidos pues dejaban de comer. Pero los espiritualmente maduros y crecidos decían, no, eso no es pecado. Comamos. Entonces, ¿quién terminaba comiendo la carne? Los maduros espiritualmente. Y los otros, bailas, a seguir comiendo verdura. Esa es la situación. Y en la actualidad pasa mucho todavía. Y yo le decía, usted sabe, usted tiene conocimiento. ¿Qué es lo que sabía en la iglesia como tal?
Cosas que de pronto también en la actualidad sabemos, y hoy estamos aquí, espero que todo el mundo sepa eso como iglesia. ¿Qué conocimientos son básicos en la iglesia? Decía que un ídolo no tiene poder absolutamente de nada, ya ellos lo sabían. Decía, las cosas son materiales, pueden ser una estatua, puede ser un tronco, puede ser de cualquier material que quieran, eso no tiene capacidad de nada. ¿La iglesia lo sabe hoy en día? Se supone que sí, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sí? Ellos ya tenían ese conocimiento, ellos habían predicado eso, y le decía, los ídolos no tienen poder absolutamente de nada. Entonces la gente le decía, bueno, listo, ya no adoramos los ídolos, porque ya eran conscientes que no tenía ningún poder. ¿Que hay muchos dioses y señores? ¿Hoy hay muchos dioses y señores? ¿No? También la gente sabe que existe, la gente pone dioses y señores. ¿Existen todavía o no? La iglesia sabe que la gente adora el dinero, ¿no es cierto? O adora el erotismo y paso de su señor y siguen eso. Eso es algo real y que existe. ¿Sí? Entonces dice, mucha gente que tiene dioses y señores. No estoy diciendo que la iglesia. Pero dice que existe un solo Dios y Padre, creador del universo, ¿cierto? Eso es parte del credo. Y por el cual existimos, el que nos creó a nosotros. ¿Sabe la iglesia eso? ¿Cierto que sí? Que ese es el Dios verdadero, que solamente hay uno, que Dios es el Padre. Eso es parte del credo del cristianismo. ¿Cree que hay un Jesús que es el Mesías, un Yeshua? Ya hoy tenemos conocimiento de eso así como lo tenían ellos, ¿no es cierto? Que Él sustenta que por Él se soporta la creación y por Él es el que mantiene nuestro ser. ¿Cierto que sí? Sí, hasta ahí todos estamos de acuerdo. Ellos también lo tenían clarito, exacto, ahí. Hasta ahí todo en orden. Y uno dice, también tenemos conocimiento que comer o no comer algo no nos hace cristianos, más cristianos o menos cristianos, ¿cierto? ¿Somos cristianos por qué? ¿Por qué? Por fe, porque creemos en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Independientemente de lo que comamos, ¿o no? Ellos también lo tenían claro. Pero había gente que no tenía ese conocimiento. Y eso es lo que dice el versículo 7, si miren ahí. Hasta ahí estamos claros. Y uno dice, oiga, qué bueno que sabemos eso. ¿Por qué lo sabemos? Por la gracia del Señor. ¿Sí? Hay mucha gente hoy mismo que no sabe eso. Y por eso andan con su medallita, con su estampa de una cosa en el bolsillo, porque eso los libra de males. Y por eso prende la veladora ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese es su ídolo. Y porque a través de eso adoran cosas y se arrodillan y se postran hacia ciertas cosas, porque le dan poder a eso. Espero ya que aquí todos ya tengan claro que eso no tiene ningún poder, ningún efecto, y que solamente hay que orar a ¿quién? Al Padre, ¿cierto? Gracias a esa puerta abierta que nos dejó el Hijo, y podemos llegar directamente al Padre, a quien oramos, y Él que da el poder a través del Espíritu Santo. ¿Está claro ahí? ¿Por qué sabemos eso? Y el resto del mundo no lo sabe. Por la gracia de Dios. Porque Él lo quiso, porque nos da la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Podemos reunirnos aquí a estudiarla, podemos reunirnos los jueves y otros días si queremos, para aumentar ese conocimiento. Pero a veces nos llenamos de orgullo diciendo, oiga, qué tontos esos que siguen adorando a otros dioses, qué tontos esos que no hacen, qué tontos esos que creen, ¿cierto o no? Y nos creemos mucho por eso, y se nos olvida precisamente que hay personas que no tienen ese conocimiento porque nadie les ha hablado y nadie les ha compartido, y Dios no ha escogido a esas personas para que conozcan eso. Y precisamente hay una cantidad de cosas grises en el mundo que a veces, cosas que creemos que están bien o mal, a veces nosotros tampoco lo tenemos claro. Puede ser que ellos estén más del lado oscuro o del lado claro, pero tampoco lo tienen claro y no tienen ese conocimiento. Entonces dice, pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificado a un ídolo,
su conciencia se contamina por ser débil. Pero los que comemos no nos acerca a Dios, no somos mejores por comer, ni peores por no comer. Uno dice, ¿la carne sacrificada a un ídolo nos puede afectar a nosotros? No. ¿Por qué? Porque el ídolo no tiene poder para afectar esa carne, ¿cierto? Entonces uno dice, yo me siento a comer y como tranquilo, no estoy preocupado por dónde ha pasado eso. Hay mucha gente que todavía puede llegar a tener ciertos temores. En las instituciones pasa eso, que de pronto si la persona acostumbra o es de otra religión o acostumbra a ciertos ritos, dice, de pronto tocó eso y contaminó, y entonces eso me puede pasar la maldición a mí. ¿Hay gente que tiene esos temores? Hay gente que sí. Y vive llena de temores de pronto mirar a ver quién tocó lo que uno de pronto se comió. O revisa en la cocinera a ver en qué cree, para ver si no nos contaminó la comida. Y uno dice, ¿tendrá más poder que eso que el Señor que nos ha prometido que nos libra de tantas cosas? Pero pasa eso. Y es lo que el Señor nos quiere hoy liberar de todas esas cosas. Y es algo clave, el discernimiento. Todo el mundo oye la palabra discernimiento, más o menos tenemos claridad de eso. Y discernir es diferenciar las cosas, esos grises. Y uno dice, ojalá que todos tuviéramos ese don de poder definir esos grises con naturalidad, como si fuera blanco y negro, ¿no es cierto? Pero ese discernimiento siempre ha pegado del conocimiento, pero tiene que ir pegado del amor también. Porque no es llegarnos a juzgar todo, si no tenemos ese amor. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es daño a las personas a través de eso. Y yo creo que muchos hemos caído y cometido errores en esos aspectos. Yo alguna vez en la casa de mis suegros, hablando de la Virgen de Guadalupe, de pronto yo era conocida de que eso tiene un origen de todo modo satánico, diabólico, y lo dije, y eso pues lógicamente, en medio de lo que eso genera, de pronto no lo dije del tono, en la forma que debía decirlo, y lo que puso fue resistencia. Y lo que uno tiene que hacer es a través del amor mostrar ese conocimiento para que la gente no siga en pecado. Pero hay que siempre utilizar el conocimiento que Dios nos ha dado, pero siempre vinculándolo al amor. Si no, la agresión puede ser enorme, y eso es importante que lo tengamos muy claro. La gente hace preguntas, y habitualmente estamos en esos dilemas donde la gente dice, oiga, pero es que yo puedo tener la novia y pues las relaciones sexuales, porque todo el mundo lo practica, y entonces hasta dónde puedo, o hasta dónde puedo tocar, hasta dónde puedo hacer, hasta dónde puedo salir. Son preguntas, y uno dice, básicamente la gente lo que dice, ¿hasta dónde me puedo alejar, cierto, del Señor, sin caer en el pecado? Esa es la pregunta que mucha gente llega a preguntar a uno de las inquietudes a través de los líderes o a través de, porque simplemente es cristiano, le viene a preguntar eso. Oiga, ¿y será que yo puedo, si soy cristiano, hacer tal cosa? Lo que básicamente están mirando hasta dónde me puedo acercar al pecado y estar bien con Dios. Esa básicamente es. Y la otra pregunta es, bueno, ¿con qué motivo hace la pregunta? A Jesús muchas veces le hicieron las mismas preguntas, entre esas la del impuesto al César. A él lo rodearon y dijeron, Jesús, ¿está bien que le paguemos impuesto al César? Una pregunta bien complicada, porque él decía, si le digo que sí, la gente cristiana va a decir, ¿cómo así? ¿Usted está permitiendo que adoren al César? Es un emperador, se dice que él es Dios, entonces usted está prestándose para que adoren a otro Dios a través de la plata, ¿sí? Y si dice que no, el Estado inmediatamente le echaba mano porque era revolucionario. Y uno dice, ¿qué intención tiene la pregunta? ¿Era para hacerlo bien correctamente a la gente o era para fregarlo? Y él, ¿qué le contesta a él? Le da al César lo que es del César y yo lo que es de Dios. Y se salió por medio de los dos. No le digo si sí ni no, ¿cierto? Él siempre contesta con otra pregunta. Él le digo, ¿qué es la imagen de aquí? Ah, el César. Ah, bueno, eso es del César, déselo al César.
¿Sí? Dios siempre a veces contesta algunas preguntas. ¿Por qué? Porque sabe el corazón humano. ¿Qué intención tiene al llevar la pregunta? Y creo que todos estamos dispuestos a que nos pregunten muchas cosas. Hay dilemas morales que todos los días nos podemos enfrentar. ¿Será una cosa o será la otra? Vamos a un listado aquí de las cosas que se me ocurrieron, que son bastante frecuentes. Estos días podemos pasar las actividades caritativas. Le dicen a uno, oiga, hay un grupo de masones que van a hacer unas cirugías aquí, van a estar recogiendo plata para unas cirugías para niños, de pronto con labio leporino y esas cosas. Y entonces dicen, uy, ¿cómo así? Pues son masones. Entonces, ¿está bien que demos plata a los masones? Y uno diría, ¿está bien o está mal? Pero a preguntarse uno. O la Iglesia Católica a veces hace colectas para una cosa, pero entonces les vamos a ayudar a ellos. ¿Está bien o está mal que le ayudemos? Pregunta cauciosa. Todos podemos enfrentarnos a esa situación. Que un donativo porque para la Virgen no sé qué, porque van a hacer una obra y van a llevarle alimentos a los barrios pobres de aquí. Uno dice, no, para la Virgen no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es pecado. ¿O no? ¿No se ha preguntado alguna vez eso? O la Eucaristía. Entrar a la Iglesia Católica y entonces participar de la Eucaristía de ellos. No, porque es que la transustanciación y empieza la doctrina a decir eso es pecaminoso y están buscando desviar a las personas. Y dice, ¿será que puedo participar o no puedo participar en eso? ¿No le ha hecho las preguntas? ¿O será que mi niño puede hacer la comunión? A mí me han preguntado varias veces eso. Si todos en el colegio la hacen y yo, entonces que lo saco de ese colegio. No sé si algunos le han hecho la pregunta, a mí me la han hecho. Pero la meditación y el yoga. ¿Será bueno meditar o no será bueno meditar? ¿Es pecado meditar o no es pecado no meditar? ¿Nadie le ha hecho preguntas? ¿Solamente a mí? ¿No se han enfrentado a esos dilemas? ¿Es pecado, es blanco o es negro? ¿O es gris? ¿O qué tan gris o qué tan... ¿Para qué lado de la escala está? Y la gente se angustia. Entonces, ¿qué tenemos que responder? El tema del alcohol. Si yo hiciera una reunión en mi casa y viene el pastor de pronto Andrés Corso a mi casa a comer y ve las botellas de vino en mi casa, le aseguro que es probable que me deje la comida servida y se vaya. Pero pronto me siento con el pastor Darío y nos hemos tomado varias botellas de vino en la comida y no pasa nada. Entonces uno dice, ¿está bien el tomar el vino? ¿Será que no está bien? ¿Qué dice la palabra en cuanto al vino? Que es pecado emborracharse, ¿cierto? O si eso lleva a disolución, a problemas, pues que no debe tomar, pero lo que dice es que si le dice a uno no se emborrache con vino. Es lo que está diciendo, no está diciendo que el vino sea malo. Pero uno oye a veces eruditos hebreos y dicen, no, es que en esa época no tomaba vino, sino era un jugo de uva con agua. Y otros dicen, ¿cómo así? Si el hebreo, la palabra que está originalmente dice que es licor fermentado. Y empiezan las discusiones. Entonces, ¿está bien el vino o no está bien el vino tomar? Eso es un dilema en muchas iglesias todavía. Y el vestir. La falda, ¿hasta qué altura debe estar? Abajo de la rodilla, arriba de la rodilla, ¿cuántos centímetros? O el pantalón de las mujeres, y entonces, ¿qué lío? Porque se visten como hombres. ¿Y qué hacemos en Escocia con los hombres que se ponen falda? Entonces no hay forma que sean cristianos. Piensa en los problemas, ¿no es cierto? Y uno dice, el fumar. ¿Está bien fumar? ¿Cuántos cigarrillos? ¿Hasta cuánto es dañino? ¿Hasta cuándo no?
En los sitios que mascan tabaco, entonces, ¿se puede mascar tabaco o no se puede mascar tabaco? ¿Y qué es más dañino, el tabaco o el chicle que no sabe qué está mascando? Y empiezan los problemas. Las apuestas, problema serio también. Y comprar lotería. Pues que la lotería de pronto es para una obra caritativa. Y hay iglesias que hacen rifas y los otros dicen, ¿cómo se le ocurre hacer rifas? ¿Sí? Y se agarran unas peleas doctrinales porque están jugando con la suerte. Entonces, ¿es malo participar en rifas o es bueno? Problema serio, ¿no es cierto? Y el maquillaje. Si la Biblia dice que la mujer debe ser recatada en su vestir y en su... ¿cierto o no? Y empieza que si se puede maquillar o no se puede maquillar. El ósculo santo. ¿Y eso qué es? Entonces ahora los hombres le van a dar besos en la boca para saludarse porque la Biblia dice que salúdense con el ósculo santo. Bueno, ya José empieza a agarrar rápido a besar a todo el mundo. ¿Sabe que muchas iglesias dice, la Biblia lo dice, que salúdense con un ósculo santo? La Biblia dice que los hermanos deben saludarse con ósculo santo, es un beso, un par de besos. Y dice, ¿cómo así que hombres besando en la iglesia? Pero viene la parte doctrinal y ahí se agarran y empiezan los problemas. Llega el día de reposo. Entonces, ¿el sábado o es el domingo? ¿O es cuando uno quiera? Por poner otro de los temas que son dilemas morales. Estamos bien porque nos reunimos el domingo, reunión por el sábado, o entonces puede ser cualquier día, usted puede descansar cualquier día, y empiezan los hebreos que no, que el Shabbat es el Shabbat y es el sábado, y ahí empezamos la discusión. ¿Quién tiene la razón? Bueno, el conocimiento, mucha gente estudia y se basa y demuestra, y pasan los años y de pronto dicen, oh, qué pena, están equivocados. Entonces, como digo, el conocimiento a veces no es tan confiable y lo vemos a través de la historia. Lo que se afirmaba hace 10 años ya es muy diferente a lo que se afirma hoy. Y la Biblia insiste en eso. ¿Precisamente para qué? Para que nadie se envanezca en el conocimiento. Hasta la premio Nobel le tocó retractarse, la última que le dieron, dijo, estaba toda equivocada en lo que yo planteaba. ¿El premio Nobel para qué lo dieron? ¿O no? El mismo Dios se goza con nosotros, yo creo, creyendo que nos las sabemos las cosas y no sabemos nada. Pero hay un tema especial también en todo esto, que el Señor habla, es el tema de la conciencia. ¿Qué es conciencia? Y es una palabra compuesta, es conciencia. Porque es que la conciencia se basa en el conocimiento y es lo que le dice a uno, ¿será que está bien o será que está mal? Usted muchas veces pudo haber hecho cosas sin conocimiento y usted estaba tranquilo, ¿cierto? Pero cuando tiene el conocimiento de que eso es malo, que es pecado, ya dice, no, ahora sí no, ¿cierto? En el África, como decía, hay un problema real hasta la fecha porque la gente tenía múltiples esposas y ahora se convierten y entonces ¿qué hacemos con las esposas Pero para ellos era normal eso. Entonces, pues tendrá que pasar generaciones hasta que ya aprendan que solamente puede tener una esposa, pero no pueden ni mandar matar a las otras esposas diferentes a la primera, porque no pueden caer en el pecado de no matar. ¿Me explico? Ni desaparecerlas ni abandonarlas. Pero el conocimiento nos da esa conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y esa es la ventaja que tenemos sobre las personas que no conocen. Entonces mucha gente, como digo, fuma y para ellos no es ningún pecado. Si uno tiene la posibilidad de mirar las consecuencias de fumar, pues uno dice, pues entonces no está bien que fume. Y aquí para los que les gusta la carne, entonces dicen, yo toda la vida he comido carne y no ha pasado nada. Pero si de pronto alguien le muestra todos los efectos que tiene que provoca la carne en su cuerpo, dice, pues entonces no como carne. ¿Sí? Yo hasta la fecha me he comido las costillas de cerdo, me como el cerdo tranquilamente, y los hebreos muchos dicen, no,
ese animal es inmundo, ¿cierto? Y entonces uno dice, ¿está bien comer cerdo o no está bien comer cerdo? Y eso es un problema en las iglesias y en muchas partes, si está bien que comamos cerdo o no comamos nosotros. Yo les he contado muchas veces, o a algunos de ustedes, el problema que tuve en la casa, con una persona que nos ayuda en la casa, que era cristiana, de una iglesia de aquí de la ciudad, y algún día le dije, o mi esposa le dijo, hazme creo que era con cerdo o lo que fuera en vino, y dijo, no, vino, eso es pecado, o sea, yo no puedo hacer el plato con vino. Primero renuncio antes de que cocinar con vino, y renunció de hecho. O servirme una cerveza, decía, yo no le sirvo la cerveza, porque el pastor me dice que eso es pecado. Y ahí que hace uno, le dice, pues yo no lo puedo obligar a eso, o sea, si eso es lo que ella cree, pues yo tengo que respetarle eso. Pero muchas veces, ¿qué tal? Como digo, y pasa, dice, yo no le sirvo el cerdo con vino, pero se come el cerdo. Entonces uno dice, ¿entonces qué? ¿Unas cosas sí y otras cosas no? Porque a ella pronto nadie le había dicho que el cerdo también decía la Biblia que no se hiciera. Y así cuántas cosas hacemos, que hacemos unas cosas sí y otras cosas no, por desconocimiento. Porque dice, bueno, el cerdo está bien, lo dejo, pero el camarón y la langosta, también la Biblia dice que no es bueno comer eso. Y yo digo, bueno, si por algo el Señor dijo al pueblo que eso no comieran eso porque de pronto era malo para la salud, y como ha pasado muchas cosas, pasan los siglos y de pronto se encuentra que eso es malo para la salud, y yo tengo el conocimiento, digo, pues entonces no me lo como. ¿Me explico? No porque sea pecado comérmelo, pero si yo sé que eso me va a hacer por conciencia daño a mi cuerpo, pues simplemente lo dejo de hacer. ¿No? ¿Me explico? Para eso sirve el conocimiento, para darnos conciencia de las cosas, lo que es bueno y es malo. ¿Sí? Hay gente, como digo, algo serio en esto que no maduran, y siempre es importante hacer eso. A veces tratamos de tratar a los niños como adultos, y eso es se puede decir algo ridículo, que a veces la gente le pone muchas limitantes a los niños, pero ya llega al otro extremo de que los psicólogos dicen, déjenlo hacer como quiera y que él decida y que haga porque... Y eso está mal también. ¿Me explico? Eso se ayuda al extremo porque ellos son niños y necesitan la dirección. Así pasa con el cristiano también. Hay mucho cristiano infantil que dice, no hago, sí. Y otros dicen, déjenlo hacer lo que se le dé la gana porque no tienen conocimiento. Y está el cristiano también inmaduro, y dice la palabra, que le entra la palabra, una cosa por aquí y le sale por acá en la palabra, y por más que vaya a una iglesia no crece. Y ambas cosas son ridículos, ¿cierto? Tratar a los cristianos maduros como niños y también tratar a los niños como maduros. Y hay que buscar un equilibrio de las dos cosas para que las cosas funcionen. Y miren lo que dice el versículo 9 de 1 Corintios 8. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo. ¿Para quién? Para los débiles o inmaduros, porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tiene este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido santificado a los ídolos? Entonces, hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para no hacerlo caer en pecado. Y eso fue lo que yo hice con la muchacha en ese momento. Le dije, pues si el problema es que me sirva la cerveza, pues o yo me la sirvo, o segundo, si es tanto el problema de eso, pues no me la tomo. Porque si para ella es problema, para mí no, pues mejor dejarlo de hacer, ¿cierto? O sea, y eso es lo que el tema aquí principal. O sea, cuando uno es maduro, pues simplemente puede uno abandonar las cosas y sabe que a otro le provoca conflicto hacerlo. Hay que esperar que madure y tenga el conocimiento, ¿cierto? Y tenga el convencimiento
de que eso no es pecado y que eso no por dejar hacer eso o por hacerlo va a ser más cristiano que yo. ¿Me explico? Porque al final al cabo es eso. Yo no hago eso porque quiero agradar a Dios. Y entonces, no. Eso no es el asunto. Pero digo, tengo primero una relación con Dios de amor. Y no voy a temeroso si hace una cosa o no hace cosa para dañar esa relación. Sea agradecido de que precisamente Dios lo conoce, lo escogió. Eso es lo principal. Y eso es lo que mantiene la relación. Pero la relación no va a mejorar porque coma una cosa o no la coma. Eso lo entiende el cristiano maduro. Pero hay gente que vive temerosa, si hago esto, no hago, me he visto así, no me he visto. Y eso se llama una conciencia débil y es lo que se refiere. Y lo que pasa es que, como digo, todos tenemos derecho y libertades de selección, pero deben llegar hasta donde no afecten a los demás. ¿Cierto? Mi libertad de decidir termina donde ¿qué? Donde yo afecte la libertad de los otros. ¿Sí ¿Hasta aquí sí queda claro? ¿O no? Yo puedo tener conocimiento que no me hace daño, pero si sé que por practicar algo voy a afectar a otro, me convierto en piedra de tropiezo. Y eso sí tiene unas consecuencias serias. La Biblia dice, si uno es piedra de tropiezo para otro, mejor dice, ponga una soga al cuello y tírese al río antes de que haga caer a los demás. Estamos en un mundo, como digo, de extremos. Por un lado, legalistas, y los legalistas no es que practiquen la ley, ¿sí? Sino precisamente son esas personas, esos cristianos débiles, que todo es pecado. Ojalá conocieran la ley y la practicaran en forma correcta. Pero como dice, pronto dejan de comer cerdo, pero comen camarón. Entonces uno dice lo que les conviene, ¿no? Y se ha vuelto una cosa de que allá están los malos y nosotros somos los buenos, entonces no nos juntamos. Y eso es lo que hace precisamente que todas estas decisiones, esos dilemas morales, lo que hace es que se separen las personas y no seamos sal en medio de esta gente. ¿Me explico? Pasa muchas veces que dicen, no, pero es que ir a una reunión social y eso van a dar puro whisky ahí. Y entonces yo prefiero no ir. Entonces dice, usted no vino, ¿por qué no vino a la reunión de la empresa? Ah, no, porque ese es cristiano. Y entonces él tiene prohibido bailar y tomar cerveza. Y entonces la gente dice, ese tipo tan apático, tan aguafiestas, y ya, lo catalogan ahí. Y uno dice, oiga, si no hay nada malo de ir a un sitio, y de pronto por una oportunidad para compartir y ver que no somos tan anormales y tan locos, y eso atrae a personas al cristianismo. ¿Es pecado? ¿Está cometiendo pecado porque va? Pero si de pronto otro hermano, como dice, lo vio allá y dice, uy, pues uno dice, hombre, evalúe a quién le hace más daño a veces. ¿Me explico? No estamos hablando de sincretismo, que es el otro extremo. Entonces, que no se vea ninguna diferencia entre lo uno y lo otro, y entonces hagamos todo lo que todos los demás hacen, y ellos que hagan lo de nosotros, y entonces todos nos llevamos bien. Que eso es el otro extremo que está llegando el mundo. ¿Me explico? Entonces ahora uno no ve diferencias entre religiones, y el budista hace meditación y el cristiano también hace meditación, y todo el mundo hagamos meditación. Entonces ya nos parecemos más, ¿cierto? Y entonces los musulmanes se tiran al suelo a orar hacia la Meca, y entonces yo me tiro al suelo a orar a Jerusalén, y ahí nos vamos y ahí nos parecemos cada día más. Y eso es lo que está llevando el mundo ahorita a mucho sincretismo, donde uno ya no nota las diferencias, pero el otro extremo tampoco es bueno, que por el legalismo nos vamos a apartarnos del mundo, ¿cierto? Que es lo que hablábamos la vez pasada, el ascetismo que en esa época se practicaba, y era una de las falsas doctrinas que llevaban a esto, era que la gente se aislara, se fueran, eran los ascetas, y esos son los que no se casaban, no tenían relaciones, nunca se podían... y se aislaban todo, que hasta la fecha, al día de hoy, de ahí sale la doctrina romana de que la gente no puede casarse. Entonces volvieron esta semana a ratificar eso.
porque les da pavor de que van a tener hijos y se queden con la herencia de la iglesia. Esa es la razón fundamental. Pero esa es la doctrina que empezó por ahí, mire dónde lleva. Y esta es la base de la doctrina de la conducta cristiana, es el amor y no el conocimiento, y eso nunca lo podemos olvidar. Por sobre todas las cosas debe estar el amor a las personas, antes de estarlos juzgando, criticándolos por falta de conocimiento. Y ese es el mensaje principal de esto. En toda posición mire el bienestar de las demás personas y de sus hermanos. De los que tienen conciencia débil, no los critique, no los juzgue por eso. Ámelos. Es mejor sacrificar cosas que usted haga con tal que esa persona sea salva. ¿Me explico? Y no estoy diciendo que uno debe faltar a la verdad, ni mucho menos, ni desobedecer a Cristo por eso. Pero que uno, simplemente hay cosas grises que no son ni buenas ni malas, y uno dice, es mejor no practicarlas o no hacerlas si eso va a afectar a otro. Entonces, si usted ve que a alguien le afecta porque usted va a una discoteca y va a dudar de la fe por eso, pues no vaya. Si por tomarse una cerveza la gente va a dudar en el cristianismo, pues no se la tome. ¿Me explico? O lo contrario, si van a dudar porque usted no va a una fiesta y entonces no sé, pues va a la fiesta y comparte un rato. ¿Por qué? Porque lo importante es el amor de las personas. ¿Me explico? Si no es pecado y usted tiene la conciencia clara que no es pecado, pues no hay ningún problema por eso. Y es lo que Pablo está diciendo. Por encima de todas las cosas está el amor de las personas. Y la Biblia muchas veces lo aclara, por encima de la misma ley está el amor. ¿O no? Romanos 14, terminamos con eso. Romanos 14, 12, 18. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Y creo que aquí ya lo deja bien claro Pablo. Como digo, no vale la pena tanta discusión, tantas cosas, tanto apasionamiento y tantos sectarismos que esto genera, por un conocimiento que hoy creemos que es verdad y de pronto mañana ya no estamos tan convencidos, porque yo en la semana siempre escucho charlas que tengan relación con el tema, y oigo una cosa y el lunes empiezo a escuchar y así tiene razón, el martes escucho otro y se oiga como que el de ayer ya no tenía tanta razón, y el miércoles ya digo, ya no le creo. Y uno dice, ¿cuál es la mejor decisión y a quién tengo que creerle? Y Dios, por sobre todo, tiene que prevalecer el amor en las personas. El conocimiento no me sirve para tomar posiciones radicales, tengo que sacar lo bueno, aprovechar lo máximo, y de acuerdo a eso lo que el Señor me va dando discernimiento qué hacer. ¿Me explico? Porque, como digo, el conocimiento nos lleva a un apasionamiento, a creernos que no la sabemos, a tomar de pronto posiciones radicales, y al otro día vemos que ya no es tanto así. Y el amor, si no lo hicimos con amor, lo que hicimos fue daño. ¿Me explico? Muchas veces porque vemos una cosa en un hogar, decimos, uy, aquí están tan descachados. Hace un tiempo me tocó compartir con algunas familias una Navidad, y entre esos algunos pastores iban a la casa y después decían, oiga, pero esta casa, hayáis que repartiendo uvas a las 12 de la noche, cuando es una vaina pagana, eso es para la suerte, ¿sí? Y entonces pues
no les gustó que repartiéramos uva en la casa, pero sí tenía arbolito en su casa. Entonces yo digo, y entonces, ahora que conocemos lo que significa el arbolito, entonces el arbolito sí era bueno y los uvas eran malas, y ya no sabe uno a quién hacerle caso y a qué creer, ¿cierto? Pero así somos muchas veces, criticamos algo y no nos damos cuenta de lo que hacemos. Y ¿quién está mejor, ellos o nosotros? Pienso que todas las cosas de esas diferencias a veces, como digo, si uno tiene conocimiento, pues debe hacer, y los otros, si tiene forma de compartirles bien, y si no lo quiere aceptar, pues bien, pero no, hágalo en amor y listo. ¿Me explico? No vale la pena volvernos sectarios y alejarnos de todo eso porque es pecado mortal. Eso no es así. ¿Me explico? Terminamos con eso. Preguntas, dudas, inquietudes, críticas. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? No vamos a pelear por eso tampoco. ¿Ah? Creo que es muy oportuna la charla. En muchas cosas, cada día tratamos de agradar más al Señor, pero haciendo su voluntad. Y como digo, en este proceso que hemos venido haciendo cosas que tomemos de la iglesia primitiva y de la Torá y la palabra del Señor, pues hay muchas cosas que desconocemos, ¿cierto? Y otras que conocemos y a veces no son tan reales, pero sobre todo tiene que prevalecer el amor, que es lo que el Señor